Hola, gracias por conectarse una vez más con nosotros. Gracias por estar aquí el día de hoy. Un día muy especial, muy bonito, pero también que estoy seguro que Dios te va a hablar de forma clara y directa. Así es que, sin más, quisiera preguntarte, si alguien te pregunta a ti por tu papá, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Si te mencionan la palabra padre, papá, o te pidieran que escribieras una carta a tu padre, ¿qué es lo que escribirías en esa carta? ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente? O si te pidieran que hicieras un dibujo con el tema de la paternidad del padre, ¿cómo sería tu dibujo? Y creo que aquí es importante señalar que cada quien tiene su propio concepto de paternidad, de padre, basado en lo que hemos vivido en la tierra. Hay quien, padre significa cuidado, generosidad, amor, disciplina, gracia, empuje, ánimo, aceptación. Pero también para otros la palabra padre puede significar abandono, indiferencia, control, quizá manipulación, castigo, enojo, violencia, escasez, poco valor, o inclusive habrá para quienes el significado sea una mezcla, amor pero control, amor pero infidelidad. Y algo que nosotros debemos tener en cuenta es que no podemos permitir que el concepto que tenemos de nuestro Padre terrenal, afecte el concepto que tenemos de nuestro Dios Padre, del Dios que tenemos, del Dios que es nuestro Padre. Dios no es así, no tiene un concepto malo. Hay que trabajar en esos conceptos equivocados que tenemos de la paternidad, inclusive de Dios. Dios no es un padre que está enojado si tú te portas mal. Dios no es un padre que está arrepentido de haberte traído a este mundo por lo mal que le has pagado, que está esperando que te equivoques para poder cacharte en tus errores, para poder regañarte, o que está enojado contigo desde aquella vez que cometiste ese error. Dios no es un padre que te va a castigar. Lo que quiere como padre es que nosotros lo busquemos, que dejemos de estar buscando en todos lados el amor, la paz, la certeza, buscando salidas fáciles cuando todo nos los puede dar Él. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere que te acerques con Él, que lo busques y que le digas: Dios, te necesito. Voy a citar varios versículos. Segunda de Crónicas 16:9 dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Dice otro versículo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscasen mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo Padre, yo Dios Padre, lo escucharé desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo que Dios quiere es que tú voltees a verlo a Él. Y la palabra humillar no se refiere a que te arrodilles y te pegues en la espalda y digas: yo soy el culpable de todo. No. Si nos vamos al origen de la palabra, humillarse se refiere a reconocer que tú no eres capaz de hacer algo en tus fuerzas. Lo que Dios quiere es que vayas con ese Dios Padre que tiene la capacidad de darte todas las cosas para poder resolver tus problemas, para poder ayudarte a alcanzar esas metas que tú quieres lograr. Dice otro versículo: confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel, deleítate en el Señor, deleítate en Dios Padre, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Hasta aquí no dice Dios te va a castigar, Dios te va a regañar, te va a ir mal porque Dios te está castigando. No, aquí no dice nada de eso. Dios es amor, es un Padre amoroso
Es un Padre que quiere que tú estés bien. Dice otro versículo, tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que tú se lo pidas. Pero también dice, pidan y se les darán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Dios quiere que lo busques. Dios quiere que clamemos a Él, que tengamos una relación, como con cualquier persona. Si tú no buscas a alguien durante toda esta pandemia y después de 4 o 5 meses le dices, hola, ¿cómo estás? Pues va a decir, oye, pues estoy bien, pero cuéntame un poco de ti, porque tiene mucho que no sé nada de ti. Así pasa con Dios. Tenemos un Padre de amor. Él quiere que tengamos fe en Él, que Él nos puede ayudar. Dice un versículo, Mateo 7:11, así que si ustedes, gente pecadora, otra versión dice, siendo malos, es decir, así que ustedes, gente que es mala, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Debemos olvidarnos de que el Dios que tenemos es un Dios castigador, es un Padre malo, es un Padre que tiene buenos regalos para ti. Cuando te pasan cosas malas, no es porque Dios quiera castigarte. Es las consecuencias de las malas decisiones que tú estás tomando, de los problemas en los que tú te estás metiendo, de los lugares que no debiste visitar o las cosas que no debiste hacer. Dice el Salmo 91:1, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. ¡Qué hermoso! Dice el versículo 13, pisoteará leones y cobras, aplastará feroces leones y serpientes bajo tus pies. Quizá tú ya no andes en la selva hoy, ya el ejemplo de los leones y las cobras no aplique, pero ¿qué quiere decir? Que Dios te cuida como ese Padre protector que no va a permitir que nada te pase. Imagínate que tú puedes estar en los brazos de ese Dios que va a pisar leones, que va a pisar cualquier problema para que tú estés bien. No importa tu pasado, no importa tu edad. Dios ha estado ahí contigo en cada momento de tu vida. Quizá conozcas la parábola o la historia del hijo pródigo. Es una historia que viene en la Biblia, que básicamente un hijo llega con su papá y le dice, papá, quiero que me des mi herencia porque me voy, yo ya no quiero estar aquí. Se va, gasta su herencia y en determinado momento el hijo se encuentra habiendo perdido todo el dinero que le había dado su padre, comiendo entre los puercos sin alimento, comiendo y robándole comida a los puercos porque no tenía que comer, y dice, yo mejor me regreso con mi padre. Dice Lucas 15:20, entonces, la continuación de la historia, regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Llegó este cuate que había sido mal hijo, que se había gastado el dinero. Imagínense que dice la historia que estaba comiendo con los puercos. ¿Cómo estaría vestido? ¿A qué olería? Y cuando su padre lo ve llegar desde lejos, lleno de amor y de compasión, corre a su hijo, lo abraza y lo besa. Su hijo le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre, dicen que le dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para sus dedos. El anillo era símbolo de realeza. Y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. No importa que tú te hayas ido algún tiempo, o que tú no veas o no hayas visto a Dios como ese Dios Padre que te creó y que te dio vida. Él está contento, está listo para recibirte si tú regresas a Él. No importa las veces que te hayas equivocado. Debemos confiar en Dios. ¿Cómo te sentirías tú si tuvieras un padre que todo lo puede? Y no es porque tú no puedas hacer nada. Claro que Dios valora y te ha dado dones y capacidades para que tú puedas resolver las cosas.
pero no estás solo. Tienes que entender que puedes resolverlas de la mano de Dios. Imagina que eres ese bebé pequeño, ese niño, y que va de la mano de ese padre orgulloso de su hijo, que puede hacer cosas, pero que está ahí para ayudarlo. ¿Por qué podemos confiar en Dios? Primera de Juan 4:7 dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Aquí acabamos de leer que Dios es amor. Antes de que tú te acerques a Dios con amor, antes de que tú le digas: Dios te amo, Dios perdóname, Dios ya te ama, es un Padre que te ama. No podemos pensar en ese Dios castigador, la Biblia no dice eso. La Biblia habla de que Dios es amor. Si eres pecador, Dios te ama. Si has cometido errores, Dios te ama. Si estás enojado con Dios porque crees que lo que te está pasando hoy tiene que ver con Dios castigándote, Dios te ama. Si hoy en la mañana cometiste un error, le gritaste a alguien que tú quieres, que tú amas, Dios te sigue amando. Hay quien dice que para que Dios te ame debes ser obediente. No te estoy invitando a que seas desobediente, porque vas a pagar las consecuencias por tu culpa, no por Dios. Hay quien dice también que para acercarte a Dios debes estar libre de pecado, y entonces Dios te va a amar. Yo te diría que Dios te ama a pesar de tu pecado, y te ama antes de que cambies. Y como buen padre, quiere que te acerques a Él a pesar de que estás pecando, a pesar de que eres un pecador. Lo que el diablo quiere es que tú te creas pecador y que te mantengas alejado de Dios, que tú creas que no te mereces ese Padre o que ese Dios no es tu Padre y que te mantengas alejado, que te mantengas sintiéndote culpable. Lo que Dios quiere es que así como estás hoy, con los errores que has cometido, te acerques a Él para que Él te ayude a cambiar, para que Él te ayude a dejar esos pecados que estás cometiendo. Si hay algo que no puedes dejar atrás, tristeza, soledad, Dios quiere darte la mano, quiere que te acerques a Él para ayudarte a salir de esa situación, de esos pensamientos de tristeza, de esos pensamientos de dificultad. Dios quiere que entiendas que tienes un Padre que todo lo puede, que no te sientas huérfano, que no te sientas que estás solo con tu tristeza, que estás solo con tus miedos, que estás solo con tu crisis. La identidad de Dios es el amor. Yo he escuchado gente que dice que Dios no lo ama, que Dios siente que lo está castigando, que por qué Dios no le ha dado soluciones a sus problemas. Y déjame decirte algo, cuando Dios te dice que sí a algo que tú estás pidiendo, lo hace con amor. Pero también, cuando Dios te dice que no a ciertas cosas que inclusive tú le estás pidiendo, lo hace con amor. Imagínate un niño pequeño que quiere salir corriendo en la calle. No tiene nada de malo para ese niño salir corriendo, pero el papá sabe que si sale corriendo puede pasar un coche y lo puede atropellar. Un niño quisiera aventarse del tercer piso porque cree que va a ser divertido, y el papá le dice: no, no lo puedes hacer. Pasa lo mismo con ese Padre que tenemos. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en que todo lo que está haciendo lo hace por amor. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice Dios, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro, una esperanza. Dice también: entonces ustedes me invocarán, van a venir a mí,
Vendrán a suplicarme y yo los voy a escuchar. Me van a buscar y me van a encontrar cuando me busquen de todo corazón. El versículo 10 dice, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Es decir, antes de que te diga, yo sé bien los planes que tengo para ustedes, Dios establece un tiempo, 70 años. Es decir, una vez que pase este periodo, no se preocupen, yo ya sé los planes que tengo para ti. Oye, pero ¿por qué ese periodo? No lo sé. Y te digo algo, no me interesa, porque tengo fe y confío en que Dios es sabio. Hay un versículo que me fascina, de cuando el pueblo de Israel va saliendo de Egipto. Me fascina como muchos versículos. Y entonces Dios dice que los podía llevar por el camino corto, pero se iban a encontrar guerras, se iban a encontrar enemigos. Entonces los hace ir por el camino largo. ¿Por qué? Porque era mejor para ellos. Yo no sé cuánto tiempo lleves con tu problema. Quizá haya algo que tú digas, es que Dios, ya pasaron años, meses, días, y no cambian las cosas. Debes tener fe en que Dios sabe exactamente cuándo van a pasar las cosas. Y que no importa lo que estés viviendo, los planes de Dios son buenos para ti. Por eso debemos acercarnos a Dios. No por miedo, sino por amor. Por el amor que Él nos tiene. Porque con ese amor te va a permitir llegar a los planes buenos que tiene para ti. Todo a su tiempo, todo es parte de un proceso. Si tú tienes un padre en quien confiar, no estás actuando solo. Debemos echar fuera esa mentalidad de orfandad, de que estamos solos. Imagínense un niño de 3 años sin padre y madre, por ejemplo. ¿Cómo se sentiría? Quizás con miedo, quizás con preocupaciones. Entonces, cuando tú tienes miedo y cuando tú tienes preocupaciones, te estás olvidando de que tienes un padre que todo lo puede hacer. Tienes que pensar, yo de niño, yo sabía que si cometía algún problema podía marcarle a mi papá. Yo alguna vez que choqué el coche o que pasó algo que no era bueno, yo sabía que le podía hablar a mi padre. Yo sabía que le iba a decir, papá, a lo mejor me regañaba, pero sabía que podía confiar en él. Y su regaño no iba a ser porque no me amara. Su regaño iba a ser para cuidarme, para protegerme. Es exactamente lo mismo con el Dios Padre que tenemos. Dios quiere que disfrutes la vida. Pero para disfrutarla, para alcanzar ese propósito que Él tiene para ti, debes confiar en que sus planes, en que sus reglas, en que sus recomendaciones son para bien. No te quiere castigar si te portas mal, pero sí quiere que mantengas una relación con Él, una relación con Dios. Nos dio libre albedrío, nosotros podemos decidir. Quiere que tú decidas tener esa relación con Él, esa relación de padre con hijo. Él ya te conoce como su hijo, Él te ama, pero que quiere que tú le correspondas esa relación. Nosotros, yo creo que todos, no sé, pero de repente hemos visto por ahí algún niño así que no es tan bonito, ¿no? A lo mejor unos pelos ahí medios parados, un ojo chueco. ¿Y qué pasa con el papá? ¿Qué le dice? ¡Ay, mi hijo está hermoso! ¿Por qué? Porque lo ve con esos ojos de amor, con esos ojos de padre. Cuando un niño le dice a su papá, papá, por primera vez, ¿qué hace el papá? Se emociona, me dijo papá, se maravilla. Cuando un niño le habla al papá por primera vez, el papá se emociona. Y no le dice, ay, qué feo me hablas, hijo. Ay, el español que usas es malo. Lo mismo con Dios. Dios quiere que le hables por primera vez, que le hables todos los días. Cuando tú hoy le hablas a tu papá o a tu mamá, a ese papá que te ama, seguramente le daría emoción, le dará gusto escuchar tu voz. Lo mismo pasa con Dios. No te preocupes cómo oras. Hay quien dice, es que yo no oro bonito. Mantén tu relación con Dios. El niño no dice, no le hablo a mi papá porque yo no hablo como él, que es licenciado, que es ingeniero, que es... No, el niño expresa una palabra y el papá se vuelve loco con lo que dijo su niño. Se emociona.
se maravilla. Lo mismo pasa con Dios. Cuando un niño le da un dibujo ahí feo de palitos a su papá, el papá lo pone en el refri. ¿Por qué? Porque hizo algo maravilloso de acuerdo a sus capacidades. Porque significa mucho para ese padre que tiene una relación con su hijo. Dios quiere tener una relación contigo. Necesitamos tener una relación con Dios. Hay un versículo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive bajo el cobijo de Dios. No dice el que pues de repente ahí platica con Dios un domingo. No dice el que va a la iglesia, dice el que habita, el que vive, el que mantiene esa relación con Él. Dios te ama, pero quiere que tú estés dispuesto a recibirte. Dios quiere protegerte como ese papá que es, pero quiere que tú estés dispuesto. Independientemente de la relación que tienes con tu Padre terrenal o que tuviste con tu Padre terrenal, Dios quiere tener una relación con su Hijo. Dios quiere tener una relación contigo. Quiere que sepas que te ama, que te quiere proteger, que quiere el bien para ti. Si tú crees que estás cerca de Dios, acércate más. A veces, por las experiencias de vida que tenemos, nos comportamos como si fuéramos huérfanos. Nos sentimos solos. Nos sentimos que no hay nadie que nos apoye. Si tú reconoces a Dios como tu Padre, ¿por qué hay razón para sentirte solo? ¿Por qué hay algo que tú sientes que no puedes lograr o que no puedes hacer o que está difícil? Tú no tienes que trabajar para que Dios te bendiga. Él te bendice, Él te ama, y por ese amor, por esa sabiduría que tiene Dios, es que nosotros debemos obedecerle. Debemos mantenernos pegados a Dios. Nada es imposible para Dios. Dice, nada es imposible para el que cree. Debemos creer que Dios tiene la capacidad de hacer todas las cosas, pero debemos, e insisto mucho, debemos mantener esa relación perfecta con nuestro Padre. ¿En qué momento? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Voy a leer un par de versículos y quiero que me escuches con atención. Efesios 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Porque por gracia sos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe, sino por don de Dios. Tú, yo, fuimos pecadores, estábamos alejados de Dios, y a pesar de eso Él nos amó y nos hizo salvos. No por nuestra bonita carita, no por lo que hicimos, sino por el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, Él nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estamos hechos para hacer cosas buenas. Y dice, las cuales Dios preparó de antemano para que andes en ellas. Dios preparó tu camino para que andes en él. No te alejes de ese camino, no por miedo, por amor. Si tú vas caminando
en una carretera, vas en el coche y del lado izquierdo ves un barranco y del lado derecho ves piedras y terracería y aquí está planito. ¿Por qué habrías de irte por las tierras, por las piedras? ¿Por qué habrías de aventarte al barranco? Suena absurdo. Así de absurdo es cuando no queremos seguir el camino que Dios ya planeó para ti. Tú tienes un gran significado para Dios. Fuiste creado a su imagen y semejanza. Dios es bueno. Dios quiere buenas obras para ti. Y cuando tú tienes a Dios como Padre, estás obligado a soñar en grande. Imagínate a Dios con todo su poder apoyándote. Nosotros debemos soñar en grande en todo momento. Cuando dejas de soñar, estás empezando a morir. Tú pregúntale a un niño. Un niño está listo para salvar el mundo. Si a un niño le preguntas si sabe cantar, te va a decir que sí. Si le preguntas que si sabe bailar, te va a decir que sí. Porque cree que lo puede hacer. Y para el que cree todo es posible. Es más, si le dices que preguntas si sabe volar, a lo mejor te dice que sí, cuidado porque es capaz de aventarse. Pero a veces nosotros dejamos de soñar, dejamos de creer en ese Dios que tenemos. Si tú a un niño, el papá le dice aviéntate, y yo quizá lo hayan visto en algún momento, está jugando con que el niño se avienta, a veces el papá ni en cuenta y el niño se sigue aventando. ¿Por qué? Porque confía en su padre, porque sabe que lo va a hacer. Jesús decía en Juan 16, el libro de Juan 16, 23, en aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. O sea, ese Dios Padre puede hacer las cosas más abundantes de lo que tú le pides o de lo que entiendes, según el poder que actúa en nosotros. A veces tú, cuando no sueñas en grande, te estás poniendo límites. Pero lo peor es que le estás poniendo límites a Dios. Lo estás limitando. El Evangelio de Juan 20:30 dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Se refiere a la Biblia. Entonces hay quienes creen que Dios es la Biblia nada más, que si no está en la Biblia o que Dios solamente puede hacer las cosas que están en la Biblia. Y aquí dice que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos. Dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Lo que está en la Biblia, claro que es la obra de Dios, pero no es todo lo que puede hacer. Y a veces nos confundimos o nos peleamos con si sí, no, y le ponemos límites a Dios nosotros, límites a ese Padre que tenemos. Con Dios como Padre, nosotros, tú y yo, debemos tomar riesgos. Debemos tener una fe que nos mantenga firmes, que nos mantenga en la roca. Una fe que ante la tempestad no nos movamos, que ante cualquier problema, crisis de enfermedad, crisis económica, ataques de alguien que quiera hacernos daño, debemos mantenernos firmes. Esa fe nos debe mantener fuertes, estables. No nos puede nada derribar si Dios está con nosotros, si Dios Padre está contigo. Pero también una fe que te haga tomar riesgos para alcanzar el propósito de Dios. El propósito que Dios tiene para tu vida, con el propósito que Dios te creó. Todas
las historias que nosotros encontramos en la vida, las historias extraordinarias que vemos y que hemos vivido, tienen que ver con que nos movimos, salimos de nuestra zona de confort, tomamos riesgos y entonces las cosas empezaron a suceder. El que tú estés aquí sentado escuchando este mensaje tiene que ver con que alguien tomó riesgos, con que alguien dijo, le voy a hablar de Dios, le voy a compartir, le voy a mandar un mensaje, lo voy a invitar, voy a orar por él. Alguien salió de su zona de confort para alcanzar esa victoria. Esa fe que tenemos debe llevarnos de victoria en victoria, de vencer miedos todos los días de nuestra vida. No puede ser una fe que nos mantenga sentados, debe ser una fe que nos lleve a tomar riesgos. Si ya sabes quién eres, que Dios está contigo, que tienes ese Dios Padre, lo que debe ocurrir en tu vida es que esa paz que sobrepasa todo entendimiento debe servirte para tomar riesgos, para estar en medio de circunstancias difíciles, en medio de circunstancias quizá de riesgo, de peligro, sabiendo que Dios está contigo y entonces venga a ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como decía antes, que la gente diga, ¿qué le pasa? Y lo que me pasa es que Dios es mi Padre y Él lo puede hacer absolutamente todo. Debemos confiar en ese Dios Padre. Suena normal, suena general. Tener fe no es decir, vean lo valiente que soy. Tener fe o hacer cosas intrépidas no es decir, miren, véanme a mí. Porque eso puede ser el ego actuando. La fe descarada de la que yo hablo normalmente no es para que la gente vea que yo puedo hacer las cosas. No, la fe descarada es decir, vean cómo Dios hace las cosas a través de mí. Vean cómo Dios me puede ayudar a alcanzar, una vez que yo tomo esos riesgos, esos grandes sueños que tengo. Esos grandes sueños que Dios pone en mi corazón. No es para que vean que tú haces cosas grandes. Debemos confiar en Dios. Debemos tener en nuestras vidas el amor que Dios tiene con nosotros. En esta época, en todas las épocas, debemos servir a los demás. Tú fuiste creado con un propósito. Tú fuiste creado para lograr algo. Dios quiere construir una historia de la mano de ti. Ese Dios Padre quiere construir una historia contigo. Pero también quiere usarte como su hijo para construir la historia de alguien más. Ama a los demás como Dios te ama a ti. Muestra ese amor que Dios tiene contigo. Muestra ese amor que vive en ti. Que en esta época el miedo no sea la razón para que tú te detengas en ayudar a los demás. Piensa cómo ante una situación difícil tú puedes confiar en Dios. Imagínate esa persona que hoy está pasando por una situación difícil y que no necesariamente conoce de Dios. Y que tú puedes llegar y ayudarles, que tú puedes llegar y servirles. Imagínate tú que conoces de Dios, tú que sabes que eres hijo de Dios, lo bendecido que eres por poder confiar en Él. Ahora imagínate que esa paz que tú tienes, que ese mensaje de Dios, lo puedes llevar a alguien más y puedes sembrar esa semilla. Es una época para servir, esta y todas, pero hoy es una época donde la gente está muy necesitada de Dios. Recuerda el Padre que tienes. Mateo 6:31 dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial, tu Padre, sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Alguna versión dice, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios, pero no nada más es ir los domingos a la iglesia o ahora escuchar este mensaje. Buscar el reino de Dios es en todo lo que hacemos, en el trabajo, en la casa, con nuestros familiares, con la gente que no conoces. Es traer el cielo a la tierra. Eso es buscar el reino de Dios. Tenemos ese Dios Padre. Dice Romanos 8:28,
8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Ese problema que tú tienes o tuviste, también es para bien. A mí me encanta no sé si me encanta, pero sonrío en la oficina, en el trabajo, en los negocios. Cuando después cuando viene un problema y digo que el aprendizaje sea rápido, ¿qué vamos a aprender? Y sonrío cuando después de un tiempo viene algún ataque o alguna dificultad o alguien que quiera meternos el pie en el trabajo o algo que salga mal y digo, wow, Dios, gracias por haberme dado esa experiencia previa. Gracias por haberme hecho pasar esa dificultad, ese problema, porque aprendí. Y ahora estoy preparado para esta nueva batalla. Y eso ocurre porque para los que le aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tú fuiste llamado a ser hijo de Dios. Cuando Dios te dice que no a algo, también te está amando. Cuando Dios te cierra alguna puerta, también te está amando. Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios Padre mandó a Jesús a la tierra a morir por nuestros pecados. Y a pesar de eso, hubo quien no lo recibió, quien no le abrió la puerta a Jesús, quien no le abrió la puerta de su corazón. A pesar de que Cristo murió por nuestros pecados. Juan 14:6-7 dicen, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerás, y desde ahora le conoces y le has visto. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Nosotros debemos reconocerlo y decirle, Dios, gracias por enviar a Cristo a morir por nosotros. Cristo, te recibo en mi corazón. Te recibo como el Salvador que eres. Y dice también aquí que a través de Jesús es como podemos llegar al Dios Padre. Hay alguien que da un ejemplo que me parece muy curioso, que dice, oye, si yo veo un niño abriendo mi refri, pues le voy a dar un coco, le voy a decir, oye, pues ¿por qué te metes a mi casa y te metes a mi refri? Pero si ese niño le dice, oye, soy hijo, vengo a pedirlo a nombre de uno de tus hijos, va a decir, bueno, pues eres uno de tus amiguitos, pásale. Me parece un ejemplo muy sencillo, pero Cristo lo está diciendo. A través de mí es como llegan al Padre. Y Dios quiere que reconozcas a su Hijo como tu Salvador y que te acerques a Dios Padre. Te invito a que recibas a Jesús en tu corazón, que le entregues tus pecados y le digas, Jesús, Señor, Dios Padre, perdona mis pecados, aquí están mis pecados, aquí está mi vida pasada. Que lo busques, que le digas, Dios, quiero estar cerca de ti, cuídame como tu hijo, te entrego mi vida, llévame de la mano como un padre lleva a su hijo. No importa tu pasado, sueña en grande, imagina en grande, toma riesgos sabiendo que tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el Dios que tenemos, el Dios que es tu Padre, es capaz de hacer cosas extraordinarias, cosas maravillosas. Solamente quiere que estés cerca de Él. Dios quiere hablarte a tu corazón. En este momento, sin importar tu pasado, te invito a que le abras las puertas. Si ya lo hiciste alguna vez, si no, te invito a que lo vuelvas a hacer. Y que le digas, Señor, te invito a que cierres tus ojos. Y lo cerramos no en un tema religioso, sino simplemente para concentrarnos. Y que le digas, Señor, te entrego mi vida. Dios, quiero ser ese hijo que camina de la mano del Padre. Te pido que tú perdones mis pecados. Te pido que ese sentimiento de orfandad sea borrado de mi vida, borrado de mi mente, borrado de mi corazón. Y que me muestres
el amor de Padre que tú tienes para mí. Te entrego mi vida, te entrego lo que soy. Reconozco que enviaste a tu Hijo Jesús para salvarme y para borrar mis pecados. Lo recibo en mi corazón. Espíritu Santo, te pido que tú llenes esos espacios que están en mi corazón, que no pueden ser llevados con otra cosa más que con el amor que Dios tiene para mí. Te entrego lo que soy. Ayúdame a tomar riesgos, dame fortaleza, dame sabiduría para seguir tu camino. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos. Cree en ese Dios Padre que tienes, en ese Dios que te ha sacado de dificultades, que te ha sacado de problemas. Que cuando creías que ya no podías, Él estuvo ahí para ayudarte, y es por eso que hoy estás aquí vivo, con un gran propósito en la vida. Confía en Él. Permítele que esos milagros que ya ha hecho en tu vida los haga una vez más y los haga todos los días. Si tú hiciste esta oración, Dios está sonriendo. Dios está de la mano contigo. Cualquier cosa que esté pasando en tu vida es para bien. Piensa que en los momentos del examen, en los momentos de las pruebas, cuando el maestro te ha preparado a lo largo de un periodo de tiempo, viene el examen y el maestro está callado. Porque te preparó ya para presentar esa prueba y para pasar al siguiente nivel. No creas que Dios no te habla. No sé si vas a escuchar una voz que te diga, aquí estoy, pero tú sabes en tu corazón que Dios está ahí. Dios te da respuesta a tus oraciones. Entrégale en acciones también todo lo que eres, para que Dios te lleve a hacer grandes cosas que tú estás soñando. Dios los bendice, gracias por acompañarnos.